En esta oportunidad vamos a hablar de las ventas simples de un bien mueble e inmueble. Hay que tener en cuenta qué es un bien inmueble. Estos son objetos fijos. Un ejemplo de eso es una casa, un terreno. Y que es un bien mueble, que son objetos que se pueden trasladar de un lado a otro lado. Un ejemplo es un carro. Un carro que se traslada de un lado a otro lado. Otro ejemplo puede ser un cuadro que lo pone en un lado y se va a otro lado. ¿Qué es una venta simple? Es un contrato que realice una persona hacia otra persona que transfiere un bien. Un bien, como antes lo dijimos, un bien mueble e inmueble. Eh, de una venta simple surgen unas características. Esas características principalmente son una de ellas de la venta inmueble, que esto requiere un documento autenticado ante un registro público de acuerdo a los requisitos legales en Venezuela. Y una de las características de un bien mueble, que esto se perfecciona por el consentimiento de la entrega del bien físico. También tenemos los pasos generales para la venta en Venezuela. Algunos de los pasos son los documentos, que son la cédula, el RIB vigente de ambas partes. Tenemos también tener en cuenta las solvencias, que hay que estar específicamente. Esto es importante en un inmueble: la solvencia municipal, del derecho de frente, los impuestos, que hay que cancelar el 0,5 del valor de la venta, y el registro, esto que es la firma del documento con compraventa en una notaría o un registro. También hay que acotar una de las características de las ventas de un bien mueble, es el peso cuenta y la medida, la alzada de un globo. También tenemos que tener la prueba, el ensayo previo. Que también tenemos una de las características de la venta inmueble, es la venta por cabima, y también una de las ventas por virus, que es importante mencionarla. Continuando con los documentos negociables y declaraciones, en el ámbito del derecho civil y mercantil, la estructuración de las obligaciones y la circulación de la riqueza se apoyan en diversas figuras jurídicas de negociaciones. Cuando hablamos de documentos negociables y declaraciones, nos referimos a los instrumentos formales, que son los contratos, los títulos, actas y manifestaciones de voluntades, donde estas operaciones se plasman, adquieren validez jurídica y en algunos casos la cualidad de ser transferible. Voy a detallar los conceptos y las características y algunos elementos esenciales de la permuta. De lo que es la permuta, la dación en pago y la cesión de crédito. Ahí abordaré su naturaleza tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil. Cuando hablamos de la permuta, podemos decir que es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Su esencia es un antecedente histórico de la compra-venta, como el trueque, con la diferencia fundamental de que no interviene el dinero como precio principal. En el ámbito civil se enfoca en la transferencia de la propiedad de bienes de consumos e inmuebles o derechos entre particulares, regulada estrictamente por el Código Civil. Cuando hablamos ahora en el ámbito mercantil, ocurre cuando el intercambio se realiza con el propósito de tráfico comercial, revente, o cuando al menos una de las partes es un comerciante actuando en su giro de negocio, como por ejemplo la permuta de materias primas o el títulos valores.
Podríamos tener una característica que es la bilateral, donde genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Ambos son transferentes y adquirientes a la vez. Podría ser otra característica la parte honorosa, que cada parte busca un provecho económico equivalente al que le entrega. El conmutativo, las prestaciones son ciertas y determinadas desde el momento de la celebración del contrato. Tenemos el traslativo de dominio, que tiene como su objetivo principal es transferir de forma definitiva la propiedad de los bienes. Podemos tener también estos elementos que serían los personales, los permutantes. Ambos deben tener la capacidad legal para enajenar y obligarse, que serían los reales, los bienes o derechos que se intercambian. Deben ser lícitos o determinados o determinables y estar en comercio. Como nota importante, si se intercambia una cosa por otra, más una porción de dinero, se considera permuta si el valor de la cosa es superior al del dinero. Si el dinero es mayor, se califica como compraventa. Tenemos los formales, que en la materia mercantil y civil general suelen ser consensual. Sin embargo, si involucra bienes inmuebles o vehículos, requiere de declaraciones en documentos públicos o autenticados e inscripción registral para surtir el efecto ante terceros. Como segundo, dentro de esos documentos tenemos la dación de pago, datium insolutium. Podríamos dar un concepto que es un mecanismo de extinción de obligación que consiste en que el deudor, con el consentimiento del acreedor, entrega como pago una prestación diversa a la que originalmente se había estipulado. Podemos dar un ejemplo: pagar una deuda de dinero entregando la propiedad de ese vehículo. En el ámbito civil, podríamos decir que se utiliza frecuentemente para liquidar deudas civiles, créditos hipotecarios, particulares o compromisos de carácter personal. En el ámbito mercantil, común en la reestructuración de deudas comerciales, En el ordenamiento jurídico venezolano de nuestro Código Civil encontramos la teoría general de los contratos y define también sus estructuras. Entonces, hablemos de el arrendamiento, el mandato y la transacción. El arrendamiento se encuentra en el artículo 1579. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo por el cual una infraestructura o un bien se pone a disposición de otro para su disfrute temporal a cambio de un pago. La esencia del arrendamiento radica en la transferencia temporal del uso y disfrute de una cosa, sin enajenar su propiedad a cambio de una contraprestación económica. Es un derecho personal, no un derecho real, es decir, el arrendatario no se hace dueño de la cosa ni adquiere un poder directo sobre ella frente a terceros. Es oneroso. En esencia, el arrendamiento, para que exista, debe también existir un precio, un canon. Si no hay un precio determinado o determinable en dinero o frutos, el contrato se desnaturaliza. Asimismo, goza de tracto sucesivo, que esto nos refiere a las obligaciones de las partes, que éstas no se agotan en un solo momento como en la venta, sino que se van cumpliendo de forma continuada y repetida a lo largo del tiempo. El arrendamiento también suele confundirse con otros contratos. La distinción se marca claramente bajo criterios existentes como frente a la compra-venta. El arrendamiento jamás transmite la propiedad, solo la detención legítima para el uso y goce temporal. Al finalizar el contrato, el bien debe ser devuelto. Frente al comodato, la distinción está en el precio. Ambos contratos permiten el uso temporal de un bien ajeno y obligan a su devolución. Sin embargo, el comodato es esencialmente gratuito, es préstamo de uso. Si pactas cobrar un solo bolívar o dólar por el uso de la cosa, automáticamente deja de ser comodato y se convierte en arrendamiento. Frente al usufructo, la distinción está en la naturaleza del derecho. El usufructo es un derecho real que cae directamente sobre la cosa, que desmiembra la propiedad y suele ser vitalicio. El arrendamiento es un derecho personal nacido de un contrato. El arrendatario no puede, por ejemplo, dar la cosa en usufructo a un tercero.
En síntesis, la identidad del arrendamiento en nuestro país se reduce a una fórmula simple: uso ajeno, pago cierto, tiempo determinado. Si falta el pago, es comodato. Si falta la temporalidad y se transmite el dominio, es una venta. Hablemos ahora de el mandato. Lo encontramos en el artículo 1684 de nuestro Código Civil. Es un contrato de gestión representativa. Su esencia radica en la confianza y en la autorización legal para que una persona actúe y válidamente en nombre de otra, obligando al mandante como si él mismo hubiese ejecutado el acto. Para precisar la naturaleza del mandato en el derecho civil venezolano, es necesario escudriñar su núcleo jurídico, su esencia, y delimitar las fronteras que lo separan de otras figuras basadas en la prestación de actividades o en la representación. Allí radica su distinción. La esencia del mandato en nuestro país no estriba simplemente en hacer algo por otro, sino en la sustitución de la actividad jurídica de una persona por otra. Su núcleo conceptual se compone de tres elementos fundamentales: el objeto, que es un acto jurídico o negocio jurídico; asimismo está la actuación por cuenta ajena, que es que el mandatario actúa en nombre, interés y beneficio del mandante; y la confianza estricta, que es un contrato basado en la confianza absoluta. De esta esencia también derivan unas consecuencias procesales y civiles críticas, como la revocabilidad unilateral y la extinción por muerte, nos habla que si el fallecido el mandante o mandatario, el contrato se extingue de pleno derecho. En la práctica jurídica, el mandato suele colisionar o confundirse con la representación. Es común utilizarlo como sinónimos, pero técnicamente diferencian el continente y el contenido. El mandato es el contrato, es la relación interna, el acuerdo que obliga al mandatario a actuar y le señala sus límites y su remuneración. La representación es la facultad, es el poder, es el aspecto externo, la investidura jurídica que permite que el acto realizado frente a terceros surte efectos en el patrimonio del representado. Puede haber mandato sin representación y puede haber representación sin mandato. Hablemos ahora de la transacción. Es un contrato bilateral y accesorio que busca poner fin a un conflicto jurídico ya existente o evitar que se produzca en el futuro mediante concesiones mutuas y recíprocas de las partes involucradas. Es un mecanismo de autocomposición procesal que goza de una fuerza jurídica excepcional. Su sustento legal lo encontramos definido en el artículo 1713 de nuestro Código Civil, que nos dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Una de las características más potentes de la transacción es su eficiencia jurídica o su eficacia jurídica, ya que tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada, lo que significa que el conflicto resuelto no puede volver a plantearse ante los tribunales. Por ejemplo, ante una demanda de un contratista por un daño emergente de $10,000 por el incumplimiento de una durante la fase de mediación o sustanciación del juicio, ambas partes deciden evitar el desgaste del proceso judicial y firman un escrito de transacción. El contratista se compromete a pagar de inmediato la suma de $6,000 y a cambio la empresa demandante desiste de la pretensión de los $4,000 restantes y de los intereses. Este acuerdo se presenta ante el tribunal para su respectiva homologación, quedando así resuelto el litigio. Para resumir, podemos decir que el arrendamiento, el mandato y la transacción son mucho más que simples figuras jurídicas aisladas. Constituyen tres pilares fundamentales que dinamizan las relaciones civiles y comerciales en nuestro ordenamiento jurídico. El arrendamiento garantiza el dinamismo al permitir el uso y disfrute temporal de los bienes. El mandato amplía las facultades humanas a través de la representación basada en la más estricta confianza.
y la transacción se erige como una herramienta de paz social, permitiendo a los ciudadanos resolver sus controversias con la misma fuerza de una sentencia definitivamente firme o cosa juzgada. Tema abordado, debemos analizar el contrato de obra. A diferencia de una simple prestación de servicios, aquí lo que prima es el resultado. Es decir, el contratista no solo ofrece su servicio, sino que promete la entrega de una obra terminada y perfecta. Es vital entender que en esta relación el riesgo es un factor determinante. Si la obra perece por caso fortuito antes de la entrega, es el contratista quien asume la pérdida, salvo que el comitente esté en mora de recibirla. Ahora bien, es muy común que en la ejecución de estos contratos de obra el pago no se realice de contado. Es aquí donde el derecho civil le da la mano al derecho mercantil para garantizar el pago de las valuaciones o del precio final de la obra. Las partes suelen recurrir a instrumentos que brindan mayor seguridad jurídica y celeridad de cobro, los cuales son los títulos valores. El primero del que vamos a hablar es el pagaré. El pagaré se define como una promesa incondicional de pago. Su estructura es sencilla, pero poderosa. El suscriptor se obliga directamente frente al beneficiario. Lo que hace el pagaré es una herramienta tan eficaz, es su naturaleza de título ejecutivo. Esto significa que ante un incumplimiento no necesitaremos ir a un juicio declarativo largo para probar la deuda, sino que podemos acudir directamente a la vía ejecutiva. Sin embargo, el pagaré no es la única herramienta disponible. Existe otro título que, aunque comparte la característica de ser un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se consigna, opera bajo una mecánica distinta. Mientras en el pagaré hablamos de una promesa, al hablar de la letra de cambio nos adentramos en el terreno de una orden de pago. La letra de cambio involucra técnicamente a tres sujetos: quien da la orden, que es el librador; quien debe pagar, que es el librado; y quien recibe el pago, que es el beneficiario. El momento cumbre en la vida de una letra es la aceptación. Sin la firma del librado aceptando la orden, este no está obligado cambiariamente, pero una vez que firma se convierte en el obligado principal y la letra adquiere toda su fuerza de circulación a través del endoso, permitiendo que el crédito pase de mano en mano con total seguridad para el tráfico comercial. Ahora bien, es imperativo hacer una acotación en cuanto a la vigencia de estos instrumentos prácticos. Aunque en la academia los estudiamos con rigor, en el mercantil actual, en el uso, la letra de cambio y el pagaré han caído casi en un desuso total. Esto debido a la digitalización, a los costos y riesgos y asimismo las nuevas figuras. Y continuamos con la exposición. Luego de la explicación que hizo mi compañera, vamos a hablar los siguientes temas: asociación civil, cooperativa, banco comunal y consejo comunal. La asociación civil se rige por el Código Civil. Su objetivo es cultural, recreativo, científico o gremial. Acta constitutiva, documento donde los fundadores expresan su voluntad de agruparse. Se registran ante el registro inmobiliario. Estatutos. Acta constitutiva, documento donde los fundadores expresan su voluntad de agruparse y se registra ante el registro inmobiliario. Estatutos definen la estructura de los asociados, activo, honorario, la junta directiva y el destino de los bienes en caso de disolución, que debe ser otra institución similar, nunca repartirse entre socios. Datos clave: no busca generar ganancias, sino invertir el objeto social. Cooperativa. Se rige por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y son fiscalizadas por la SICOP. Acta y estatutos. Se basa en el trabajo asociado y la igualdad. El capital no es más importante sino el esfuerzo común. Estructuras obligatorias. Instancia administrativa, el Consejo de Administración. Instancia de control y evaluación, vigilancia. Instancia de educación. Registro: debe obtenerse una constancia de reserva
de nombre ante el registro mercantil o inmobiliario. Luego solicitar el certificado de cumplimiento ante la SUNACOP. Consejo Comunal. Es la instancia básica del poder popular, regida por la Ley Orgánica de Consejos Comunales. No se registra ante el SARE, sino ante el Ministerio de las Comunas. Acta constitutiva. Surge de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, máxima instancia y la máxima autoridad. Estatutos. Carta fundacional establece el ámbito geográfico, poligonal, el censo demográfico y las unidades que lo competen. Unidades ejecutivas, comité de trabajo, ejemplo, comité de salud, comité de tierra, comité de gas, etc. Unidad administrativa y financiera, unidad de Contraloría Social. Banco comunal o banco del Consejo Comunal. Es una unidad administrativa financiera, aunque antes funcionaba como figura externa. La ley actual lo integra como una unidad dentro del Consejo Comunal o la comuna. Naturaleza. Es la instancia que administra, invierte, custodia de manera de los recursos financieros y no financieros del Consejo Comunal. Estatus. Su funcionamiento está subordinado a las decisiones de la Asamblea Nacional. Sus actas constitutivas es la parte integral del registro de los consejos comunales. Función. Ejecuta la función financiera para proyectos aprobados por la comunidad, rindiendo cuenta trimestralmente. Gracias por su atención. Esto ha sido mi exposición.